Fausto es una obra, es un clásico europeo, escrito por uno de los grandes humanistas europeos, que es Goethe, y es como una obra de repertorio en el sentido de que se suele representar mucho o se intenta representar mucho, aunque a veces es una obra muy compleja y no es tanto como otras, de Shakespeare, por ejemplo, o de otros dramaturgos. Entonces yo sobre todo me he esforzado en hacer la obra como comprensible, que tenga sentido para un público contemporáneo y sobre todo también que tenga una puesta en escena que también resulte tan atractiva y estéticamente sobre todo lo llevara a un terreno más ambiguo. Evidentemente no es nada naturalista ni historicista, sino que la puesta en escena remite a un espacio más mental, más del imaginario, más onírico y más inquietante en el buen sentido de la palabra, porque es nuevo, en el sentido de que es sorpresivo, es extraño y es atractivo desde mi punto de vista. Lo concebimos, estaba muy diseñado para el espacio del Rialto, que es bastante peculiar, porque por la forma que tiene el escenario, por la cercanía en la que se sitúa el público, pero no nos ha costado mucho de trasladar aquí al principal, salvo por una cuestión de dimensiones, que el escenario del principal es más grande y hemos tenido que sobredimensionar un poco la escenografía. Pero por otra parte, también lo estábamos comentando hace un momento, que por las propias características de la función, de la estética, de la representación, de la manera de decir, favorece bastante un espacio como, por muchos motivos, pero incluso también porque los actores frente a un espacio así también recurren ponen en juego unos recursos más teatrales en el buen sentido de la expresión, porque tienen que llegar más lejos, implican más energía y una manera de interpretar que yo creo que es más, que se puede disfrutar más o de una manera distinta. En el Rialto se jugaba más a la proximidad, al matiz pequeño, y ahora es como todos esos matices conservarlos, pero conseguir amplificarlos, que para hacer eso necesitas ser un buen actor, y desde luego eso sí que lo puedo decir yo con absoluta seguridad, de que en este espectáculo los actores son muy, muy buenos. Son 6 actores, hay dos protagonistas que encarnan en Enric Benavent y en Parcanet, que es Fausto y Mefistófeles. Son un binomio un poco antitético, pero muy complementario. Entonces Fausto representa como la curiosidad llevada al límite. Es un científico, un humanista que se plantea mucho sobre la esencia de la vida, el sentido de la existencia, de la humanidad, de por qué el hombre hace todo lo que hace y por qué está donde está y qué hace el hombre en el mundo. Y Mefistófeles representa un poco las fuerzas ocultas que le dan como muchas posibilidades que él no pensaba que las tenía para satisfacer esa curiosidad. Entonces eso es muy fácil de identificarse, porque claro, todos tenemos un poco el límite moral que nos dice que sabemos que si lo transgrediéramos podíamos experimentar, saber o conseguir muchas cosas que con nuestro límite moral que todos nos establecemos no están a nuestro alcance. Entonces es eso, en esencia, lo que representan Fausto y Mefistófeles. Y después hay esta Margarita, que es la actriz María Caballero, que es la que hace este personaje, que es la encarnación de la inocencia, de la pureza, y que ofrece todo el contrapunto a estos personajes tan complejos, tan mayores, tan perversos en muchos sentidos. Ella es un poco todo lo contrario. Es la belleza, pero en un sentido muy amplio, de pureza, de honestidad, de candidez, de espontaneidad, todo eso. Y después hay como otros muchos personajes que de alguna manera siempre entran en contraste para desarrollar la historia con estos 3 personajes, que son Jorge Valle, Vicent Domingo y Rosana Espinos, perdón. Y ellos varían mucho de personajes, y todos desde Dios a una criada, a el hermano de Margarita. Salen muchos personajes que además se representan muchas veces con títeres, que también los títeres, que son títeres muy grandes, se confunden con los actores muchas veces, son un poco
en ellos queda un poco o ayudan mucho a representar toda esta dimensión fantástica de la obra, ya que todo sea más ambiguo, más irreal, incluso que los propios títeres nunca sabes si te está hablando el titiritero o el propio títere, y eso crea una sensación un poco alucinógena, onírica, que ayuda mucho a explicar el sitio desde donde se cuenta la historia, que siempre tiene un punto de distorsión, de locura o de extrema lucidez, por decirlo mejor. Bueno, la escenografía siempre dejamos como sorpresa el elemento principal. Pero lo que se va a encontrar es, yo creo, viéndolo ayer aquí en el Principal, que la verdad es que siendo lo mismo, la sensación es muy distinta. Yo todo el rato tenía la sensación de estar en un sitio intermedio entre el cielo y el infierno, y todo de estar por encima de las nubes o por el fondo del volcán, no lo sé. Y es como que de repente con unas luces parece que estés ahí arriba en el cielo flotando, y de repente cambian las luces y parece que te estés asando en el infierno. Y eso me gustó mucho, porque esa sensación no la había tenido en el Rialto. La verdad es que la experiencia fue muy buena a todos los niveles, desde el proceso de ensayos, todos quedamos muy satisfechos con el montaje, y después al contrastarlo con el público, las opiniones y todo lo que nos dijo la gente, la verdad es que fue todo muy, muy reconfortante, y es que dices, caramba, qué bien, qué gusto, ¿no? Y entonces, claro, cuando te dicen podemos volverlo a hacer, y encima estamos pensando en hacerlo en el Principal, la verdad es que todo nos hizo muy felices a todos. Esperamos ahora cumplir con las expectativas, claro. Lo que no quiero es que el público se asuste por esta idea que reforzamos muchas veces cuando hablamos de que es una obra muy filosófica, muy profunda, muy intelectual. No, es una obra que habla de temas muy importantes, pero lo hace sobre todo desde la vivencia de los actores, y yo creo que es eso lo que ayuda a que se comprenda muy bien, que es una obra compleja, muy ambiciosa, y el esfuerzo que hemos hecho nosotros es para que todo eso llegue a eso, a que forme parte de nuestra vida, y a que lo veamos como próximo, real, y que nos puede pasar a todos, que no se confundan. Y yo creo que el espectáculo se sigue muy bien, y es un espectáculo que no es común.